los que se tendrán que ir sumando. Entonces volvemos a la casa como quien vuelve con un tesoro, ¿sí? Como el que vuelve con un botín para poder entregarlo. Entonces estamos trabajando con una figura, ¿sí? Que con una no, son muchas, pero como les decía, nos hemos quedado prendadas o prendados muchos a la idea que el apóstol trajo con respecto al trato de Dios con el hombre y la comparación del hombre con la bestia, ¿sí? El tema es la bestia, vamos a seguir con esto. Esa es nuestra intención esta noche y poder alcanzar el mayor entendimiento, ¿sí? De todas las cosas. Las Escrituras nos harán comprender, ¿sí? Mirábamos hoy más temprano cómo en las Escrituras está todo contemplado, pero ustedes saben que la Biblia, las Escrituras, la letra, ¿sí? no es lo que a nosotros nos sustenta, sino el espíritu de la letra. Porque comprender o entender es parte del trabajo para poder salir de esta condición. Una comparación en figura del hombre, el hombre o la bestia, ¿sí? La vamos a tomar desde Eclesiastés, capítulo 3, verso 18, porque ahí directamente habla el predicador juntamente con una expresión de Dios que me interesa que podamos estar mirando, comparar, ¿sí? A ver la semejanza del hombre. Este verso nos tiene que hacer saltar la alarma, ¿sí? Hacer clic, porque hay algo que no condice con la realidad en Dios. Aunque es una verdad, ¿sí? Algo que es cierto, no es una verdad completa o eterna. Quiero mostrarles cómo dice entonces el predicador, dice, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, ¿sí? Me interesa la expresión de Eclesiastés porque dice así, miren, para que Dios los pruebe y para que vean ellos mismos, ¿sí? Que son semejantes a las bestias. Si a nosotros nos hablan de semejanza, los que hemos sido por la fe, hemos sido asidos por la fe y estamos tomados de ella, por lo que hemos creído, ahí ya estaríamos diciendo, esto no es verdad, pero es algo cierto, ¿sí? Esto no es verdad porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pero Dios quiere que entendamos esta condición para que Dios los pruebe y para que vean ellos mismos que son semejantes a las bestias. ¿A qué se refiere el predicador? A la condición en la que queda el hombre cuando cae, ¿sí? Cuando pierde la semejanza, cuando pierde el contacto directo con su creador, queda en un estado o en una condición o en esta calidad, la calidad de bestia. Quiere que ellos mismos vean que esto es así. Usted sabe que el Señor, a través de las Escrituras, sus apóstoles, nos han mostrado la capacidad de, por ejemplo, examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? El poder ser conscientes. Cualquiera que se proponga esta palabra como algo cierto, pero como una problemática que está siendo manifestada en las Escrituras, ya está comenzando a comprender, ya está comenzando a examinarse, ¿sí? Ya tiene un impulso, una voluntad, tiene dispuesto el corazón a entender qué es lo que nos diferencia de las bestias, ¿sí? Ese para que vean ellos mismos tiene que ver con la capacidad de autoexamen que Dios dice que nosotros tenemos, examinarse a sí mismo. ¿Se acuerdan cuándo viene ese consejo? El examinarse a sí mismo. En la Santa Cena, ¿sí? En la impartición del pan, en aquel momento o tiempo en que el cuerpo de Cristo cobra propósito por lo que Él habló, ¿sí? Y este es mi cuerpo, el que es partido por vosotros, hablando del pan, figura de la palabra. Entonces nosotros, a la luz de la palabra, es que vamos a entrar en ese ver que ellos mismos son semejantes, para que lo vean, ¿sí? La capacidad de ver es examinar, es escudriñar, es disponerse a entender. Una bestia, ustedes saben, en lo natural podríamos hablar muchísimo sobre las bestias. Primitiva y primeramente podemos decir que una bestia es un animal, ¿sí? En cualquiera de sus formas o especies, pero su característica es que no razona, ¿sí? Se mueve por instinto.
Un instinto es un impulso, ¿sí? Un instinto es un estímulo que se le da y que obtiene una respuesta. Eso es muy primitivo y es muy animal, y en esa condición el hombre está, ¿sí? No solo la bestia. El Señor está hablando de que el hombre está en esa condición. Cuando miremos la bestia o cuando miren la bestia, en los originales dicen que es algo animado. No solamente porque ha sido soplado, porque es un ser viviente, sino porque se mueve por ánimos, ¿sí? Por eso el controlar, el comprender lo que nos sucede, el tener conciencia, el poder examinarnos a nosotros mismos, razonando según la mente de Dios, nos estaría hablando de la diferencia entre esta condición, la bestia, o la condición en el que Dios quiere encontrarse con el hombre. La calidad del hombre que Dios creó, ¿sí? Era semejante a él, no era una bestia, no era una bestia. Pero el predicador nos quiere mostrar esto, ¿sí? Fíjense el verso que sigue, hay un suceso, ¿no? Importante para el que nos recoge en las Escrituras esta noche, Eclesiastés dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Vamos a mirar por el Strong, ¿no? Vamos a mirar por el diccionario. Hoy no vamos a usar mucho diccionario ni mucha versión. Nos vamos a ir directamente a captar el concepto que Dios quiere mostrar. Vamos a movernos más por revelación que por instrucción. Dice, por lo que sucede, póngale a la 47-45, miren lo que sucede o los sucesos del que está hablando el predicador. Un accidente o fortuna, ¿sí? ¿Nosotros vivimos accidentalmente? No. Si nosotros estamos recogidos en el propósito de Dios, ni el accidente ni la fortuna, ¿sí? Puede ser parte de nuestra vida. ¿Sí? El predicador dice que lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es, un mismo accidente o fortuna, como si no tuviera un destino marcado, una predestinación ordenada, ¿sí? Vive como por accidente, por suerte o por fortuna. ¿No ven? Esa palabra se repite muchas veces en el mismo, fíjese en el suceso, en la palabra suceso más abajo, en el mismo versículo, ¿no? Por acá, ¿sí? Lo que le sucede, un mismo suceso, todos accidentes, de accidente en accidente, ¿sí? Nosotros no hemos pagado seguro para esto, para vivir así a los golpes, no es el plan de Dios, no está contemplado y que el hombre viva como una bestia, ¿sí? El hombre de Dios, a quienes están dirigidas las Escrituras, al hombre de Dios, pero sí a Dios le interesa que vea, que el hombre pueda ver, ¿sí? Que está en esta condición, que pueda entender qué es lo que no tiene, precisamente la capacidad de comprender, ¿sí? Entonces una bestia, además de lo que conocemos naturalmente, las Escrituras registran mucho, ¿sí? Sobre ella registran muchas características. La primera característica está en el verso 17, que tiene que ver con 17 y 18. Vamos a volver un momento para tomar, 16 y 17, perdón, para retomar desde este lugar. Fíjense, el ambiente, el entorno, la lectura que hay que hacer, donde el predicador habla de la bestia. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio allí hay impiedad, en lugar de justicia allí hay iniquidad, ¿sí? Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Aunque el escenario no es el mejor, allí dice, y está hablando de la tierra, está hablando de lo terrenal, está hablando no de un lugar físico, de una posición en la que se encuentra el hombre y la bestia en la misma condición, accidentados, como por accidente. Dice que hay impiedad, que hay justicia y que hay iniquidad, ¿sí? No es necesario, creo, que les tenga que
recordar lo que es impiedad, injusticia e iniquidad. ¿Sí? Donde no hay equidad, hay iniquidad, la falta de equilibrio, de equidad, de parámetro. Si falta justicia, nos faltará aquello que necesitamos, justamente el poder llegar a la estatura, a la medida, a la estatura y la plenitud del varón. Y si hay impiedad es porque no hay piedad. La piedad es la conducta del hombre frente a la voluntad de Dios. Un pío, ¿sí? Por eso si hay impíos o impiedad, faltan aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Sí? Todo esto, y en este escenario está la bestia. Pero aquí hay un tiempo, dice el Eclesiastés, dice, allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ¿Sí? Entonces comenzar a querer, ¿qué es lo que provoca? Ustedes saben que el querer y el hacer lo provoca ¿quién? Dios, ¿no? Él da el querer, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces Él ha querido darnos un tiempo, ¿sí? Donde nosotros podamos examinarnos para ver esta condición que dicen que tenemos, ¿sí? Hemos perdido la semejanza de Dios y estamos siendo tratados en semejanza a una bestia. Sin entendimiento según el Salmo. Vamos a ir al Salmo 49, 12, un momento. Para no vivir por fortuna, ¿no? Para poder comprender todas las cosas, saber lo que fue, lo que es y lo que será. Vamos a poner el 20 primero, 49-20. Necesitamos comprender esta condición, ¿sí? Porque Dios nos ha hecho partícipe de su plan. Perdón, era el 12, era el 12. Sí, ahora vamos a volver, pero... Dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. ¿Sí? ¿Cuándo el hombre está en honra? Cuando tiene una posición el hombre, cuando le dijo que sí a Dios y forma parte de su iglesia. Usted sabe que la iglesia tiene un lugar de honra. Su iglesia está creada para la honra de Dios. Entonces todo aquel que haya dicho que forma parte de ella o que diga que forma parte de ella está en esta condición. Tiene un lugar de honra independientemente luego de lo que luego vamos a ver que tiene que ver con los rangos de honras a los que accedemos. ¿Entienden? Pero ya de primera mano les digo que todos como iglesia estamos en una situación de honra o en esa posición. Por eso es necesario que el hombre entienda, porque no permanecerá en esa posición si no entiende. Es decir, estamos hablando de que puede abandonarla a la posición. Estoy hablando de dejar su iglesia. ¿Cómo le llaman las escrituras? Apostasía. División. Romper los pactos. ¿Sí? Pero necesitamos entender, ¿para qué? Para no separarnos de estos lugares de honra que ya Dios le ha dado a su iglesia. ¿Entienden? El verso 20 dice parecido, pero no lo mismo. Ahora sí, Débora, por favor, al 20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Ahora el hombre que ha asumido, que permanece, ¿sí?, en honra, necesita entender para no perecer como una bestia. ¿Recuerdan? Y volvamos a Eclesiastés. Eclesiastés dice que somos iguales los hombres y las bestias, que hay semejanza entre ellos. Pero el verso abajo, hablando del accidente, el 19, dice que nos sucede a todos la misma cosa. ¿Sí? Como mueren los unos, así los otros. Igual que el hombre muere la bestia. Eso es algo que puede ser cierto, pero no es una verdad. Porque la propuesta de muerte para el hombre es otra. La primer propuesta de muerte que el hombre tiene es creer en el Señor Jesús. El mismo que le dice, el que pierda su vida por mi causa, la ganará. Esto que quiero mostrarles tiene que ver con algo que ya hemos hablado, pero lo queremos ver bajo la luz de poder comprender, entender o hacer entender a otros. Porque esta oportunidad o este tiempo
que decíamos que nos ha dado el Señor sobre lo que se quiere y lo que se hace. Dice allí donde hay impiedad, donde hay injusticia, todavía hay un tiempo, el tiempo de querer y de hacer. Es decir, Dios puede irrumpir, ¿sí? Y darnos el querer como el hacer, que querer morir de otra manera que no sea como la de una bestia. No podemos terminar igual que una bestia, ¿sí? Que un hombre que no entiende. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a morir al hombre sin entendimiento? No, la idea de Dios es irrumpir en la vida del hombre, salirle al encuentro para que él pueda comprender. El comprender se comprende con todos los santos, es una capacidad, dice el apóstol Pablo, la capacidad de comprender con todos los santos. Por eso no es algo de una persona, no es la condición de un hombre, sino que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con aquellos que están en honra. Por eso les nombré primeramente la iglesia, que ya está en una situación de honra. Fíjense que si morimos igual que Él, dice que igual juntamente con Él seremos resucitados. Entonces no es la misma muerte la del hombre que la de la bestia. El que pierda su vida por mi causa, éste la ganará. Entonces dar nuestra vida es dar nuestra vida por su causa. Usted puede permanecer en una situación de honra en la iglesia y no estar dando la vida por su causa, es decir, por su propósito. Al pueblo de Israel se lo pastoreó como una bestia. Dice Isaías 63:14. A todo su pueblo. El Espíritu de Jehová los pastoreó. ¿Cómo? A una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Un propósito, ¿sí? Para hacerte conocer. Ustedes saben que el propósito o el objetivo de Dios, cuando de un pueblo tomó a uno, que fue su hijo, fue dar a conocer al Padre. Eso es lo que hacía Jesús. Dar a conocer o dar a entender a su Padre, ¿sí? Entonces necesitamos dejarnos en algún momento, si comprendiéramos la primer condición del hombre, como dice el apóstol Pablo, la primer condición es animal, la segunda es espiritual. Si nosotros nos podemos ver en esa situación, todos, ¿sí? Por haber caído, también podremos ir saliendo y sacando a otros. ¿Comprenden? Porque así los pastoreó. Dios siempre tuvo en claro que les faltó entendimiento a su pueblo, ¿sí? Les faltó comprensión. Algo que trae, vamos al verso 21 de Eclesiastés, algo que trae el Señor Jesús, ¿sí? Sobre nuestras vidas. El principio y la palabra del principio. Por eso hay muchas cosas que saber para poder dar a entender. ¿Quién sabe? Luego de que nos presenta esa muerte, dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Ven que en la muerte hay separación. En la oportunidad de consagrar o dar mi vida, ya no soy igual a una bestia, por lo menos si lo hago por su causa. Ahí hay muerte y donde hay muerte hay separación. ¿Sí? La separación o la muerte que propone el diseño es que el espíritu del hombre suba arriba, porque el de la bestia quedará abajo, ¿sí? En la tierra. ¿Comprenden? Para no estar quedando ocupado en situaciones terrenales, el hombre de Dios tiene que volver a comprender que fue llamado para habitar en los lugares celestes. Los cantamos hace un momento. Él habita en las alturas y Él juntamente con nosotros. Porque por haber muerto con Él, juntamente con Él fuimos levantados o resucitados. ¿Sí? ¿Dónde estamos como autoridad? Arriba. ¿Eso lo comprenden? ¿Estamos en autoridad dónde? Arriba. ¿Sí? En los lugares celestes, en las alturas, en todo aquello que nosotros conocemos como los lugares espirituales, donde fuimos bendecidos, según Efesios 1, del lugar donde se nos escogió cuando estábamos en Él. Todo el capítulo 1 de Efesios y al principio nos habla de ese lugar alto o de ese lugar arriba, ¿sí?
Entonces hay separación en la muerte, ahí hay oportunidad, la muerte es la oportunidad y el derecho de los santos. No se cansen de repetirlo porque la muerte para un santo, que es muy estimada por Jehová, dice el Salmo, esto es el poder consagrarse, el poder dar su vida por aquello que se habló antes de la fundación del mundo. ¿Sí? O sea que si hay bestia, hay responsable. ¿Sí? Primeramente el querer entender y el segundo, o primer lugar, diría yo, tiene que ver con el dar a entender. Una iglesia que pueda dar a entender al hombre que va a dar su vida por aquello que se habló antes de la caída. ¿Sí? El verso siguiente, vamos a seguir mirando Eclesiastés, pero allá nos vamos a ir enseguida hasta otro lugar, pero esto se los quiero remarcar para que guarden bien, porque este sería el concepto de la definición, la diferencia entre la bestia. Dice, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Sí? ¿Quién lo llevará? ¿Quién conducirá al hombre para que vea lo que ha de ser después? ¿Sí? Y esa es la tarea, conducir. O pastoreamos una bestia hasta que alcance entendimiento, o tal vez tengamos que comprender que hay mucha bestia pastoreando bestia, diría yo. Son principios divinos. Así pues he visto, dice que no hay cosa mejor para el hombre. ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Vamos a mirar el Salmo 73, 22. El salmista que comprende su condición, pero también ha experimentado el favor de Dios. Dice, tan torpe era yo que no entendía, como una bestia delante de ti. ¿Ven? El que no tiene entendimiento es como una bestia. Pero de todas formas, dice, con todo yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha. Me has guiado, verso 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Quién lo llevará al hombre? ¿A dónde? Cuando el Señor fue recibido en gloria, fue recibido arriba en gloria. ¿Recuerdan? Él fue recibido por su Padre. No es subido a mi Padre, es subir. Pero al hombre hay que conducirlo. Fíjense que lo que dice es que aún en esa torpeza, entre que habitaba entre las cosas que no entendía, él nunca se apartó de Dios. Y con su mano derecha fue conducido arriba. ¿Sí? ¿Se recuerdan lo que significa la mano derecha? La mano es la operatividad de la iglesia, ¿sí? ¿De dónde sacamos esa figura? De Efesios. La carta de Efesios 4:11, cuando nombra los ministerios que son 5, figura de una mano. La operatividad de la iglesia, la energía de la iglesia, la energía, como dice el griego, ¿sí? La energía de la iglesia, la operatividad, el poder que tiene Dios es a través de su mano, sus ministerios al completo, guiando, me tomaste de la mano derecha, según el Proverbio 23, si no me equivoco, nunca me lo apunto, 23:16, Nancy. 3:16. 3:16 dice que en la mano derecha hay largura de días. Entonces, en esta condición del hombre que no entiende, fíjense que en otro tiempo, qué llamativo, por ser optimista, en otro tiempo se hablaba de eternidad y la gente le parecía algo difícil, loco, extremadamente loco, difícil de entender. Sin embargo, las Escrituras dicen que si somos asidos por la mano derecha, que lo que nosotros queremos mostrar, que es la operatividad de su iglesia, y en la derecha, como dice el proverbio, hay largura de días, ¿sí? Mostrarle al hombre desde el principio su calidad en la eternidad o su condición en la eternidad, desde la eternidad y para eternidad, como dicen las Escrituras, les estaríamos hablando de esto. Cuando en otro momento se hubiera dicho, no, esas cosas para cuando crezca.
Y ahora se le impronta al hombre con esa verdad. Se lo recoge al hombre con esa verdad, se lo evangeliza al hombre con esa verdad. Casi está contado entre los rudimentos, ¿verdad? Entre las bases y el fundamento, que el hombre conoce que hay largura de días que tiene que reconocer. Hablar de eternidad y hablar de cómo obtengo la largura de días. ¿Ustedes se acuerdan cómo se obtiene la largura de días? Honrando a los padres, ¿sí? Ese es el primer mandamiento con promesa. Pero además de ser el primer mandamiento con promesa, el apóstol Pablo hace la aclaración en Efesios 6:1, ¿sí? Diciendo, obedezcan en el Señor a sus padres. El mismo apóstol Pablo que dice, yo soy su padre, ¿sí? Entonces la honra y la largura de días no solo tiene que ver con que el hombre es eterno, que estaba en él, santo y sin mancha, Efesios, sino que además puede sostener su vida con esta verdad o esta acción que es justa. Decíamos en Eclesiastés que la bestia se manifestaba en un escenario donde no había justicia, en la injusticia, en la impiedad, en la iniquidad, ¿sí? Sin embargo, esto es justo, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿sí? Hay justicia en esto, hay largura de día en la mano derecha. Una iglesia que está improntando a la gente con esta verdad. Es una iglesia que redime los tiempos y que hace comenzar a comprender, ¿sí? O a entender a los hombres su condición, sacándolos de ella, no es para dejarlos en el mismo lugar, ¿sí? Dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba o el espíritu del animal, volvemos a Eclesiastés, desciende abajo a la tierra? Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Un salmista que reconoce que él, habiendo sido torpe, no se separó de Dios, pues fue tomado por la mano derecha, figura de la iglesia, y la impronta que tiene la iglesia con respecto a los tiempos, ministrar los tiempos de Dios, la eternidad del hombre, lo que fue, lo que es y lo que ha de ser. En el 3:22, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Sí? Vamos a ir, lo acabo de parafrasear todo, así que vamos a ir a Lucas 24:51. Ustedes saben que cuando algo no entendemos, no sé si a ustedes le pasan, pero a mí me agarra una especie de locura. Cuando hay algo que no entiendo, no dejo de darle vuelta. Muchas de las cosas que no he entendido me asustaron, muchas me han hecho dar ganas de salir corriendo, ¿sí? De cerrar y olvidarme de todo. Lo he hecho por momentos, por un leve segundo tuve esa impronta, pero lo que quiero decirles es que el entendimiento, aunque es duro alcanzar a comprender ciertas cosas, se han hecho difíciles, dice el apóstol Pablo, porque fueron tardos para oír, ¿sí? Fueron tardos para oír. Entonces, en esa condición nosotros tenemos que ser diligentes para hablar la verdad que hemos recibido, para que nadie pueda decir, pero a mí me lo dijeron y para cuando me lo dijeron. No, podamos hacer una sintonía en esto, ¿no? Cuando Dios está proponiendo una iglesia que hable conforme a la verdad de Dios, que son cosas difíciles de entender, pero que no sea porque hemos sido tardos para oír. Les estoy diciendo porque conozco la condición del verse rodeado por mucha verdad, por la bondad, la generosidad de Dios con respecto a la soltura, a la revelación, a que estamos constantemente expuestos, pero Él está contando la capacidad que tenemos para retener y comprender. Naturalmente o en nuestra carne podemos querer huir, ¿sí? Poner excusas, decir, bueno, más adelante, eso no es lícito en el reino, no nos conviene a ninguno. Dice que aconteció bendiciéndolo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, ¿sí? Si Él se hizo hombre en un momento para vivir y comprender lo que el hombre estaba, por lo que el hombre estaba pasando, por aquella turbación, por esto que les estoy diciendo, ¿no? Estos momentos que se nos hacen difíciles,
expuestos a la palabra, como la sensación de que no lo vamos a alcanzar o que a lo mejor no es tan así como me lo están diciendo, también vamos a tener que comprender esta separación. Yo les decía que la muerte es la oportunidad y la separación, ¿sí? La separación de entre los que van arriba o se quedan como bestias. A él dice que luego de bendecirlos se separa de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esa es la propuesta o el resultado de lo que nosotros viviremos. ¿Por qué el Señor necesita que seamos separados, ¿sí? Como Él fue separado y llevados arriba? Es decir, ¿por qué necesita que los hombres entiendan, ¿sí? Salgan de la condición de bestia? Acuérdense que Eclesiastés decía, Él necesita que vean ellos, ¿sí? Que están en semejanza con la bestia, que lo vean, que puedan examinar, que puedan comprender, ¿sí? Es un primer paso. ¿Por qué lo necesitamos? Porque el que viene de arriba, Juan 3:31, nos hablará, ¿sí? Necesita Dios hombres que vengan de arriba, separados y levantado el espíritu, separado de la bestia, no teniendo la semejanza, es decir, alcanzando entendimiento, porque el que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, la bestia, y cosas terrenales habla. La bestia no es muda, lo vamos a ver más adelante, habla. Pero las cosas que hay que hablar son las que vienen del cielo. ¿Y por quién? Por el que viene del cielo. ¿Recuerdan quién viene del cielo? Además del Señor. El apóstol Pablo dice que subió al tercer cielo. Oyó cosas inefables y bajó y ministró a la iglesia con verdades. ¿Sí? Él se fue separado. El apóstol Pablo era el que no entendía. Dice que él blasfemaba e injuriaba, ¿sí? Al mismo Dios, queriendo hacer lo bueno. Él había cosas que de Dios no comprendía, como todos los de su pueblo. Pero necesitamos que se vayan desprendiendo los hombres, que suban, es decir, que entiendan, para que cuando vengan desde arriba nos hablen estas cosas, las cosas del cielo. Usted y yo hemos recibido palabras de arriba por hombres que están sobre nosotros, ¿sí? El que viene de arriba es sobre todos. Y no solo está hablando del Señor Jesús, sino está hablando de la conformación de su iglesia. Alguien por encima mío me tendrá que hablar estas cosas altas, ¿sí? Estas cosas preparadas para que yo oiga. ¿Estamos de acuerdo ahí? Hasta ahí. Sí, ¿no? Muy bien. Van a ser puestos a prueba, igual que yo. Juan 14:3. Comprenden la necesidad de Dios de separar, de mostrar la semejanza, pero separar, darle la oportunidad a Dios, al hombre, perdón. Sí, es una oportunidad también para Dios. Es oportuno para Dios que los hombres suban, porque bajarán y entenderán y hablarán cosas del cielo. Y si me fuere, les prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Siempre estuvo en su corazón hacernos subir. Podemos haberlo leído, cantado, ¿sí? Haberlo inclusive hasta creído. Pero de ahí a vivirlo desde este lugar con entendimiento es lo que nosotros hoy necesitamos. Mayor profundidad en el entendimiento. Los tomaré a mí mismo, es decir, los meteré dentro de mi cuerpo. Tomarlo a sí mismo es siendo esto que decíamos hoy, ¿no? El pertenecer y permanecer dentro del cuerpo del Señor. Cuando Él toma, lo toma para el cuerpo, no lo toma porque me confesó y es salvo y venga y siéntese. No, tiene que, por haber entendido, hacer algo. Tiene que venir de arriba para alguien. Es decir, se tiene que encontrar con alguno de abajo. Para no hablar las cosas terrenales tendrá que vivirlas del cielo. Y esto es parte de lo del cielo. Para el apóstol Pablo, el haber subido, el haber oído cosas inefables y cuando bajó, ¿sí? Con esa honra, con esa oportunidad, no siempre fue bien recibido, mucho menos comprendido por los propios, ¿sí? A él le tenían miedo. ¿Saben? A él los mismos apóstoles
lo esquivaban, no le tenían confianza. Vamos a mirar el Salmo 43:3. Cosas que sucedieron y que vuelven a suceder porque está dentro de la condición del hombre y dentro del trato de Dios para con su iglesia. En el Salmo 43 nosotros vamos a ver un clamor o un buen pedido, ¿no? Alguien que al salmista se le despertó la buena conciencia y habló la buena palabra. Envíame, dice. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. El Señor iba a preparar un lugar, ¿sí? Él había sido levantado arriba al cielo, dice, como les mostraba el apóstol Pablo, pero para preparar lugar para otro, para hacerlo ascender. ¿Cómo ascendemos a esos lugares? Pues a través de un buen pedido. Envíame, envía luz y verdad. ¿Sí? Nadie se negaría a este pedido. Pero entonces la luz y la verdad vienen envasadas en un enviado. ¿Sí? No dice dame, no dice ninguna otra palabra que no sea envía. Entonces son los enviados aquellos que vienen de arriba, que hablan las cosas del cielo y que están por sobre, ¿sí? Por sobre todos el Señor Jesús y nosotros en el diseño con alguien mayor también. Envía tu luz y tu verdad y estas me guiarán. ¿Se acuerdan que Eclesiastés decía quién lo llevará? ¿Sí? ¿Quién lo llevará al hombre a que conozca qué sucederá después de él? Luego de la consagración, es decir, el propósito por el cual él ha dado su vida, cómo tiene que alcanzar a comprender hacia dónde y por dónde se está invirtiendo, para qué está dando su vida, ¿sí? ¿A dónde va a llegar? A su santo monte y a sus moradas. La congregación de los primogénitos, que vienen los martes, los jueves, los viernes, a los discipulados, de 12:23 de Hebreos. ¿Sí? Ahí está su santo monte y el Señor como juez. En la congregación de los primogénitos, un lugar alto, donde hay que entrar, dice, acercaos pues confiadamente, no como una bestia. La bestia es conducida como tal, es pastoreada, no entiende. Esa confianza nos la da el saber, para qué hemos sido tomados, a dónde nos han incluido, de qué soy parte. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El verso 22 habla de acercaos confiadamente, ¿sí? El poder acceder por luz y por verdad. La luz es la vida de los hombres, la luz es la palabra del principio. Esto está en Juan 1, recuerdan, ¿verdad? Cuando habla del verbo, habla de la luz y la luz como la vida de los hombres. El 21, un poquito más arriba. El lugar donde dice que si se acerca también la bestia será apedreada, sino que os habéis acercado. Sí, no hace falta todo, sino acá. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. El confiadamente era el trono de la gracia, pero tiene que ver con el mismo concepto, ¿sí? El confiar, el poder acercarse, ¿sí? Al monte de Sión. Fíjense que lo que está diciendo arriba, que se espantaban de lo que oían y donde se le había prometido que si se acercaba una bestia, ese monte iba a ser apedreada. Entonces, lo que se van sumando a la Sión, a este lugar, al monte alto y a sus moradas, son nada más y nada menos que hijos, ¿sí? Y los primogénitos, entendidos, muy entendidos de todas las cosas. ¿Se llega a este lugar por accidente? No. No es fortuna alcanzar esta congregación. No es un suceso, como decía Eclesiastés, que une al hombre y a la bestia. A este lugar no se llega accidentalmente. A este lugar se llega por este proceso que Dios quiere hacer con el hombre, darle a entender y a conocer toda la verdad. ¿Sí? Amén. El dar a conocer la verdad o el dar a conocer la congregación de los primogénitos a Pablo le trajo, yo les decía, le traía mucha confrontación, sí, le traía mucho conflicto con los suyos, dice Gálatas 4. Débora, Gálatas 4, por favor, 16.
envíame tu luz y tu verdad para poder acercarme al monte. Por manejar la verdad, el apóstol Pablo dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Sí? La verdad siempre va a traer resistencia. ¿Sí? Cuando la verdad tiene que ser el trato para con las bestias, el hacer entender, traerá cierta resistencia. Por eso necesitamos la revelación de lo que Dios ha dicho que somos. Por eso el proceso es paulatino y no es accidental. ¿Sí? Para que no, esto no lo vamos a poder evitar, no lo pudo evitar el apóstol Pablo. Vamos a mirar Job 30:23, antes de pasar a lo próximo, para recordarles y volverles a recordar que la propuesta, ¿sí? La propuesta, la luz y la verdad, la vida del principio, todas estas cosas que se nos tienen que hacer entender, son la oportunidad para de salir de la condición de bestia, que no es igual el hombre y la bestia según Dios, ¿sí? Y que lo que los separaba era la muerte, porque el espíritu del hombre iba arriba y el espíritu de la tierra, de la bestia, se ocupaba de lo terrenal. Dice, yo sé, hablando de Job, yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo ser viviente. Le conviene al hombre saber, ¿sí?, que es conducido por Dios a la muerte. Muerte a todas las cosas terrenales, aquellas situaciones carnales, comillas, que nos ocupan, que nos retienen, pegado a las terrenales, a las cosas transitorias. Le está pasando algo malo a mi ordenador. Yo sé que me conduces a la muerte, ¿sí? Y a la casa determinada todo ser viviente. Ustedes saben que tenemos no solo la muerte como propuesta, sino según la predestinación, el lugar donde nosotros vamos a acceder, ¿sí?, a la consagración. Porque no nos podríamos consagrar un poco allá, un poco, es como morir un poquito allá, un poco, andar agonizando, ¿no? Me muero un poquito acá, un poquito allá, y lo que tenemos al final es un, ¿quién sabe qué? Un zombie. Proverbios 14:6. Necesitamos que se entienda todo lo que Dios tiene como propuesta, ¿sí? Necesitamos que el hombre salga de esa condición de bestia, porque Él nos conduce a la muerte, y la muerte, que es la consagración, tiene que ser según Dios, para que muramos juntamente con Él y con Él juntamente seamos levantados, para que se cumpla, ¿sí?, el poder ir arriba, que es lo que decíamos que sucedió con el Señor Jesús. Busca al escarnecedor o el burlador la sabiduría y no la halla, ¿sí? Mas el hombre entendido, para el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. ¿Sí? Ese escarnecedor o burlador, si ustedes hurgaran un poquito, pero no quiero yo meterme ahí, pero solo quiero decirles una cosa, un burlador es el que se ejercita, ¿sí?, se ejercita en la burla, es un inmaduro, como un muchacho juega, dicen los diccionarios, uno que juega, ¿sí? La inmadurez no es inocente, la inmadurez no es sana, la inmadurez es peligrosa, ¿sí? Te impide alcanzar sabiduría. Fíjense que entonces el que entiende la sabiduría, al que entiende sabiduría, se le es fácil. Al que entiende. ¿Ven por qué Dios está ocupado de que su iglesia sea una iglesia de entendidos? Para que la sabiduría le sea fácil. ¿Quién manejaba sabiduría? El apóstol Pablo, por ejemplo. Él dice que él es administrador de esa sabiduría, en 1 Corintios 2:6. Esta sabiduría que está oculta, ¿se acuerdan? Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Si es una sabiduría oculta y el que la predestinó es Dios, ¿quién la ocultó? ¿Quién ocultó la sabiduría?
el mismo Dios. ¿Sí? Hay cosas que Dios ha ocultado porque es Dios. Proverbio 25:2. La ocultó y ahora vamos a ver por qué y en qué lugar. El apóstol Pablo hablaba esta sabiduría. El apóstol Pablo, al que hay que presentarlo como un hombre de difícil hablar, un hombre difícil de entender. Pedro lo decía, dice muchas cosas que son difíciles de entender, pero óiganlo. El apóstol Pablo, no es eso. Enseguida lo busco. Es que no quiero manipular mucho el... Espérenme un segundito. 25:2. El apóstol Pablo hablaba de una sabiduría, ¿sí? Él se encontró con una sabiduría oculta. Él entendió que había sido oculta por Dios, reservada por Dios para su propia gloria, para la gloria de Pablo. Dice, para nuestra. Dice el Señor en el Proverbio, dice, gloria de Dios es, léanlo, encubrir el asunto. Ven que es Dios el que la ha ocultado. Y encima es su gloria, una gloria que quiere compartir con los que la hallen. Gloria de Dios, hablando de la sabiduría, es encubrir un asunto, pero la honra del rey es escudriñarlo. Ponga la BLS a ver, aunque no quería hacer yo mucho de esto. No la ve de ahí, ¿no? Pero tenés que marcar el 2. Primero marca el 2, el verso 2, y ahora la BL, a ver esa, BLA, aclarar, gloria de los reyes, aclarar las cosas, BLS, esa me gusta. A Dios lo alabamos porque las cosas, y gloria de los reyes, porque las cosas y gloria de los reyes. A Dios lo alabamos. Porque... Bueno, aclarar, respetamos. Qué rara que esa versión que has puesto, ¿no? Bueno, lo que me interesa en realidad, por eso no quería hacerlo, es entender, hay una versión que dice, nosotros respetamos al rey porque ha ido a entender el asunto, ¿sí? Parafraseándolo un poco y para que ustedes entiendan. Nosotros vamos a respetar a aquellos que vayan a inquirir un asunto, a que quieran comprender, ¿sí? A mí me interesa que aquellos que no entiendo me lo expliquen, que tengan ese sentir. Yo quiero que me hagan alcanzar a entender con todos los santos el plan de Dios. Entonces, si Dios ha encubierto sabiduría, yo ahora quiero entender sabiduría, para entender y para que la sabiduría se me haga fácil, como decía el apóstol, ¿sí? Dios ha encubierto la sabiduría y volvamos por un momento a 1 Corintios 2. Dios la escondió, la ocultó, y el apóstol Pablo la encontró. Él podía hablar, volvamos a Reina Valera, él podía hablar entre los maduros, los perfectos, sabiduría, la que no es de este siglo, no es de los siglos, no es de los príncipes que perecen. Más hablamos sabiduría un poquito más abajo, ¿sí? Más abajo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Dónde estaba la sabiduría oculta? En la cruz. La sabiduría estaba en la cruz. La cruz es locura para los naturales, ¿sí? Uno que puede dar y consagrar su vida, darse, decirle que sí a aquel que lo conduce a la muerte y a la casa, ¿sí? Y a la casa determinada, ¿recuerdan? ¿Sí? La sabiduría está escondida ahí, en la muerte, en la cruz. Ahí hay sabiduría. En la consagración del Señor Jesús hay sabiduría y en la nuestra también la habrá. ¿Sí? Cuando nosotros podamos comprender o entender a aquellos de habla difícil, que lo que nos quieren hacer no es consumir el tiempo, tomar de todas nuestras finanzas, sino que quieren que nos consagremos, nos están impulsando a que formemos parte de esa bendita locura, la sabiduría que está en la cruz, en la muerte, ¿sí? En la consagración del Señor Jesús. Dice que si los príncipes del siglo la hubieran entendido, la hubieran conocido, no lo hubieran crucificado.
¿sí? Por eso la cruz tuvo tanto enemigo, porque no se entendió. Aún en la cruz sucedieron cosas difíciles de entender. Y el mismo Señor Jesús las tuvo que experimentar. Vamos a mirar, hablando de ir a escudriñar los asuntos que no entendemos, a Job en el capítulo 29, verso 16. Yo estoy confiada y me acerco a la congregación porque me han hecho entender, porque he confiado en alguien que lo vi buscando los asuntos difíciles de entender. Dice, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. ¿Sí? El sentir de un padre, ¿sí? Tiene que ver con ir a ver aquello que aún no entiende. No es necesario tener respuesta para todo, lo que sí es necesario es buscar la respuesta, es hallar la sabiduría, como dicen las Escrituras. ¿Sí? Si tengo entendimiento me será fácil. Y el entendimiento es un ejercicio, tengo que ir por ella, tengo que ir a buscar. ¿A dónde? En la consagración, en la muerte, en la cruz del Señor Jesús. ¿Sí? Donde habitó la sabiduría, donde dice que Dios la ocultó. Porque decíamos que la gloria de Dios era ocultar asuntos, pero la honra del rey era escudriñarla. Nuestro rey, si habláramos solamente del Señor Jesús, para levantarse como el Cristo, tuvo que escudriñar aún en la cruz, en esta sabiduría, en esta forma que había planteado el Padre de dar su vida, es decir, de entregar su vida. Él dice, yo la pongo a la vida, ¿sí? Por lo que había entendido. Pero aún en la cruz hubo cosas que se le hicieron difíciles de entender, ¿sí? Por eso Él tuvo que escudriñar. Y por eso nosotros honramos al Rey, porque lo ha escudriñado. Él en la cruz lo que dijo fue, ¿por qué? Se hizo una pregunta, ¿se acuerdan? Hay algo que Él no entendió. Él viene caminando con su Padre, ¿sí? Todo su evangelio caminándolo con su Padre. Y de repente en la cruz, crucificado ya, Él dice, ¿por qué? ¿Sí? Me has desamparado. ¿Había cosas difíciles de entender? Sí, pregúntenselo a Jesús. ¿Y saben dónde encontró la respuesta? En la cruz. Pero había que llegar a la cruz para ver eso tan difícil de comprender. Si no se hubiera subido a la cruz, nosotros no tendríamos todo el entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Entienden? Él preguntó, ¿por qué me has desamparado? Pero dijo, Dios mío, no dijo Padre. Él había caminado bajo la voluntad de su Padre, hacía todo lo que hacía para que se cumpliesen las Escrituras y para que la voluntad del Padre sea ejecutada, ¿sí? En la tierra. Pero en este momento, Él al que clama es al Dios. Entonces el desamparo lo sintió en la ausencia de su Padre, ¿sí? Se despegó de su Padre, le quedó oculto, porque la paternidad es obra de la sabiduría. Por eso el Señor Jesús, que fue un cuerpo físico, ¿sí? Como hombre cumpliendo las Escrituras, es el parámetro o es la medida que tendrá que vivir el cuerpo místico, que es su iglesia, ¿sí? Nosotros tendremos que pasar a la hora de consagrarnos, de sentir este desamparo. Y tiene que ver con la sabiduría que esconde la cruz. Y la cruz muestra un desamparo que fue difícil para comprender de parte del Señor Jesús con su Padre. ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, vivió la ausencia del Padre. Él había prometido, si ustedes recuerdan, está en Juan 14, pero no, 16 y 18. Él había anunciado no solo su muerte, sino lo que ocurriría después de esta. ¿Quién conducirá al hombre? Dice Eclesiastés. ¿Y quién le hará ver al hombre lo que sucederá después? ¿Sí? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Fíjense lo que dice el verso 18, en la forma que volvería o en la forma que Él daría la consolación. Esto anunciando el Señor Jesús, su separación, es decir, su muerte y lo que ocurriría luego de su muerte. ¿Qué es lo que Él comprendió y experimentó en la cruz? No los dejaré huérfanos.
no los dejaré huérfanos. Entonces en la cruz está escondido, ¿sí?, este principio, está oculta esta sabiduría. La paternidad es sabiduría de Dios, ¿sí? Y el Señor Jesús tuvo que vivir la ausencia del Padre para poder traernos, ¿sí? Tuvo que dejarse experimentar esa falta. Por un momento no lo entendió, preguntó por qué. Si no hubiera dicho, oh Dios mío, me has abandonado, no dijo por qué. Hubo una pregunta, inquirió. Toda pregunta es inquirir, es preguntar, y eso es lo que le da honra. Por eso honramos al Rey, porque hasta en el momento de la cruz y en el final Él lo hizo. Fíjese cómo dice, hablando de desamparo, 27:46 de Mateo. Perdón, el 27:46 de Mateo es el por qué me has desamparado. El Salmo 10:14. Salmo 10:14. Para los que quieran anotar, ahí en Mateo 27:46 está el por qué me has desamparado. Lo que el Señor Jesús no entendió y tuvo que encontrar ahí oculto en la cruz. Salmo 10:14 dice, no es ese. Ah, sí. Abajo, el último versito. Miren, tú eres el amparo del huérfano. ¿Sí? ¿Quién necesita amparo? El huérfano. Él vio y sintió la orfandad en la cruz. Por eso era Dios mío, le faltó el Padre. ¿Sí? Y el 68:6 está cómo Dios resolvió con su Hijo este desamparo. Su iglesia, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Los hace habitar en familia. La familia de Dios, ¿recuerdan cuál era? Del Señor Jesús, perdón, para hablar tal cual. Los que hacían su voluntad. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad. Así que ese desamparo está cubierto por una familia. ¿Sí? Una familia comienza con un padre. Él lo que hizo, además de conformar o forjar una familia para Dios, abriendo esa sabiduría, ¿sí?, legando y dejándola como herencia a los apóstoles, Él lo que hizo es mostrar lo que dice Hebreos 2:10, la capacidad que tenemos como iglesia, el dar la vida por esto. Acuérdense que yo les dije que el hombre y la bestia se separan en la consagración, el espíritu del hombre va arriba, es decir, toma un lugar de autoridad. Convenía aquel, hablando de la cruz, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos, de los hijos. Los hijos son salvos, ¿sí? Son salvos por la sabiduría que hay en la cruz. Y en la cruz lo que es suplida es la paternidad. El apóstol Pablo le decía a uno de los suyos, me debes tu propia vida. ¿Recuerdan? Lo que él hace en Hebreos 2:10 es no solamente levantar herencia para Jehová, sino forjar una familia para Jehová. ¿Entienden? Alcanzan a comprender, porque yo no quiero decir otra cosa, más que sí alcanzan a comprender. ¿Me trae agüita, diácono? En el verso un poco más arriba, a ver si es ahí. Sí. No, más al revés, para abajo. Ahí dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. ¿Sí? La condición de hermanos no la perderemos, ¿sí? Pero lo que nosotros necesitamos recuperar es no que seamos todos hermanos, sino que alguien venga de arriba. Necesitamos recuperar a los padres, ¿sí? Necesitamos recuperar el espíritu de paternidad. Esa es la sabiduría, esa es la gran diferencia entre el hombre y la vida el hombre y la bestia, a la hora de dar la vida, a la hora de morir, para que no vayan
uno juntamente con el otro, para que no sea un suceso, un accidente, tiene que estar todo según Dios lo ha planeado. Dios no hace acepción de personas, pero lo que no negocia es el diseño. Y el diseño que el hombre entrara al reino a través de la paternidad, engendrado, cuando se le da el origen, se lo da a un padre, un apóstol, como el apóstol Pablo lo dice, ¿sí? Y es el mismo padre como el padre lo hizo con el Señor Jesús, quien le propone la muerte, es decir, la consagración. Estas situaciones que vienen de arriba, como decíamos ahí en Juan 3:31, el que habla de arriba, el que viene de arriba habla cosas de arriba, ¿sí? Son difíciles de entender, ¿sí? Por eso hay resistencia en esto. Solamente les voy a recordar uno, ¿sí? Como bestias en 2 de Pedro 2:12. Como menesteroso, dice, a los menesterosos como padre iba e inquiría y hacía preguntas. El que busca la sabiduría la hallará, si el que busca halla, dice Dios. El que disponga en su corazón entender lo hará. Pero a esta necesidad se le despierta, es despertada la iglesia por el espíritu de paternidad para traer respuesta. 12. Desde el 2:10, por favor. Vamos a mirar el 2:12, primeramente el 2:12, primero, porfi. Dice, porque estos, hablando mal de cosas que no entienden, ¿como qué? Animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Se puede estar hablando mal por no entender, ¿sí? ¿Sabe de qué hablaban mal? ¿Recuerdan de qué hablaban mal? En el verso 10 lo dice. Yo cuento con su memoria. Y para lo que es novedad, pues les ha sumado Dios un poco más de entendimiento. 2 de Pedro 2:10, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de los que vienen de arriba, ¿sí? De las potestades superiores, de los que vienen de arriba. Dijimos que los que vienen de arriba vienen porque han dispuesto en su corazón inquirir para traer respuesta. Todo lo que ha dicho el cielo lo tiene que conocer el hombre en la tierra. ¿Se acuerdan como decía Eclesiastés? Hay tiempo, ¿sí? Para que todo lo que se quiera y todo lo que se hace debajo del sol, hay tiempos. Hay tiempos que los hombres han sabido aprovechar para hacernos conocer, pero hay a quienes estas cosas se les hacen difíciles de entender. Se corrompen como animales, como unas bestias. Y la bestia era bestia porque perecía. ¿Se acuerda la bestia que perece? La bestia perece. Es un suicidio. Porque lo que dice ahí es que ellas van en contra aún de sí mismas, un poquito más abajo, en el 12, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, ¿sí? Perecerán en su propia perdición. Tiene que ver lo mismo que dice Judas en el 1:10. Los que blasfeman, los que hablan mal sobre cosas que no entienden, inclusive que ignoran por voluntad, que es un caso una bestia un poco más grande. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales, ¿sí? Como bestias. Se corrompen ellos mismos, es decir, se autodestruyen, es lo que dicen otras versiones, ¿sí? Se autodestruyen, una actividad suicida para esta hora, el no querer comprender, el que da igual si entiendo o no entiendo. Usted sabe que nosotros hemos sido despertados por una generación de padres para ser padres, entonces esto tiene que latir en nosotros, esta expectativa tiene que estar. Yo por todo lo que no conozco voy a dar mi vida y por lo que no entiendo también, porque yo sé que en la cruz, en esa locura, ¿sí? En la locura de la consagración, el dar mi vida por la causa, estará la respuesta y comenzaré a comprender. Así lo hacen los padres, ¿sí? A los menesterosos fui padre y sobre lo que no sabía fui inquirir. Si no, está esta otra condición. Blasfemar es hablar mal,
Hablar mal de las potestades superiores es no comprender lo que Dios ha hecho en rango, en preordenación, ¿sí? Que Dios ha puesto a unos que nos hablen las cosas del cielo y tienen que venir de arriba. Si no me hablarán las terrenales. Tenemos que desprendernos, tiene que haber separación. No solo de mí, hablo de mi consagración, sino que tenemos que dar gracias por los que se han consagrado para que puedan venir de arriba y hablarnos. El apóstol Pablo dice que la mejor manera de hacer el cambio de una bestia, ustedes saben que en el Antiguo Testamento se llevaban los animales, ¿sí? Para pagar la falta, para suplir los errores, para ofrendar, para todo lo arreglaban con un animalito y esa fue una propuesta de Dios. Pero ahora, Romanos 12:1. La bestia que ya no es, de la que nos habla el final, en la revelación, Dios tiene una oportunidad. Dice en el 12:1 de Romanos, les ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, entendiendo que es todo lo que Dios ha dispuesto. Dios ha dispuesto autoridades superiores, hombres que vengan de arriba, ¿sí? Esta bestia, dice Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto, que era y no es. Hay otras expresiones, verso 11, la bestia que era y no es. ¿Sí? Usted sabe que dice Eclesiastés, todo aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. ¿Sí? Y Dios restaura lo que pasó, para que Dios pueda sacar al hombre de esta condición de bestia, ¿sí? Para que la bestia ya no lo sea. Como decía el salmista, yo era una bestia, ¿sí? Todo aquello que fue tiene que ser restaurado por Dios, tiene que entrar Dios, ¿sí? En escena. Y sabe, como dice Juan 1:3, todas las cosas que por Él fueron hechas, han sido hechas. Qué forma rara de hablar que tienen, ¿no? Difícil. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. No fue. ¿Saben? ¿Saben que la hechura tiene y está puesta en manos de los hombres de Dios? Cuando se cree en el Señor Jesús se nos da la capacidad, la potestad de ser hecho hijo. ¿Sí? Así que si fui una bestia, alguien me hizo hijo. Si fui una bestia y no he entendido, alguien me ha hecho entender. Porque lo que hizo conmigo es sacarme de la condición de bestia, la bestia que era y no es. ¿Sí? Me hizo hijo, hechos hijos. ¿Comprenden? Entonces la única forma de salir de esta condición es dejarnos hacer. ¿Sí? Dejarnos hacer hijos. La hechura, nosotros somos hechura suya, diría el apóstol Pablo. Está en manos de los hombres que han inquirido en la verdad y que consagrarán y darán su vida, ¿sí? ¿Sí? Darán su vida, morirán por esta causa. Entonces hay una oportunidad y un tiempo, como decía Eclesiastés, póngalo de nuevo para que no se olviden la expresión, en el 3:16, todas las cosas que por Él fueron hechas, ¿sí? Por Él fueron hechas, y las que no fueron, no son. La bestia que no es, ¿sí? Porque tienen que pasar por la hechura. Eclesiastés 3, ¿dónde estábamos? Sí, ese lo cité recién, pero para abajo, 16, 17, para que recuerden esta expresión. Al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ¿Sí? Estamos en el tiempo de la oportunidad para el que quiera hacer. Los padres, como veíamos en Job, los que fueron padres a los menesterosos de la causa que no entendían fueron a entenderla. El Señor Jesús, cuando no entendió algo, fue la ausencia de un padre. Entonces lo que suple la cruz o la sabiduría que está oculta en la cruz la manejan los padres.
Un padre tuvo que haberse consagrado, haberse dado toda su vida en pos de la causa. ¿Comprenden? Entonces serán los que tienen la oportunidad de lo que quieren, lo puedan hacer. Hay un tiempo para lo que se quiere y un tiempo para todo lo que se hace. Yo entiendo que ese es el tiempo en el que hoy estamos sumergidos como iglesia, ¿sí? El querer y el hacer por su buena voluntad. El que quiera entender, entenderá. Y cuando entienda, hará, es lo que les quiero decir. Harán. ¿Sabe lo que se hace en el reino? Hijos. Lo demás es floritura, diría un amigo. Cosas importantes, sí. Pero sin hijos el resto perdería sentido. Porque lo que hay que levantar y sacar de la condición de bestia para levantar una generación de hijos, ¿sí? Que suplan y puedan ser la ofrenda perfecta como lo fue él. Amén. Muchas cosas que decir, difíciles de explicar, pero hasta ahí vayan guardando todo esto porque todo lo que iremos viendo sobre esto porque tiene que ver con los temas que nos afectarán como ministerio. ¿Sí? Los próximos INRAE tienen que ver con esto también. ¿Amén? Los bendigo entonces. Para aquellos que quieran inquirir en la cruz, los bendigo. Para que puedan entender lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia. ¿Sí? Los bendigo. Señor, te damos gracias y te bendecimos. Hablamos bien de ti, hablamos lo correcto. Hablamos la verdad hasta donde hemos alcanzado y por lo que hemos recibido. Señor, queremos hablar conforme a tu diseño, queremos hablar conforme a tu voluntad, Señor, este tiempo de oportunidad que le has dado a los que quieren y a los que harán. Los que quieren alcanzar, los que buscan y que hallarán la sabiduría que has escondido, que has guardado, que has ocultado, Señor, en el poder consagrarse. La habilidad que tienen los santos cuando ejercen este derecho, el poder dar su vida por la causa, es la habilidad y la capacidad que has puesto en su espíritu. Señor, ese espíritu que tiene que subir, que tiene que ir arriba para poder bajar y hablar las cosas del cielo. Señor, para que cada uno de mis hermanos pueda tomar su rango y su posición dentro de tu cuerpo, dentro de tu iglesia. Señor, oramos para que esto sea factible prontamente y con diligencia, para que pongas en su corazón el querer y les enseñes, Señor, a hacer, para que todos podamos estar sujetos a una voluntad, Señor, a la voluntad de los que vienen de arriba. No hay otra causa en la que podamos permanecer, Señor, sujetos a tu diseño, sujetos a tu voluntad, si no es haciendo la voluntad del que está por sobre mí, haciendo aquel que me ha hecho entender la paternidad, que me ha hecho ver lo que había escondido en la cruz. Te bendecimos, Señor, te bendecimos porque nos has dado la propuesta de levantar muchos hijos a la gloria. Eso no se puede hacer sin entender. No se puede alcanzar el monte de Sión, ¿sí? Ni congregarse con los primogénitos sin entendimiento. No se puede permanecer en honra. No podremos permanecer en tu cuerpo si esto no se derrama hoy sobre nosotros. Señor, queremos esforzar todo aquello que tenemos por duda, toda aquella cavilación, toda aquella sombra, Señor, aquello que está ensombrecido, aquello que no está claro en las determinaciones con respecto a tu iglesia. Queremos, Señor, esforzarnos para entender si Él tuvo la respuesta, si el Rey se volvió honroso delante de los ojos de los hombres por haber inquirido en su consagración. De esa misma manera te pedimos que hagas con nosotros, que nos lleven, Señor, y nos conduzcan a la muerte y a la casa determinada. Te alabamos, Rey, y te bendecimos por el tiempo de oportunidad, Señor, para con tus santos. No nos cansaremos, Dios, de darles y abrirles, Señor, las puertas de tu casa, la puerta donde podrán ver el camino a la muerte, ¿sí? Donde podrán ver la casa determinada para cumplir su propósito. Señor, estos lugares que son altos, invisibles a los naturales, imperceptibles aún inentendibles para los que están en la condición de bestias. Esta primer condición, la del animal, donde a todo le parece locura, donde toda la entrega de tus santos les parece un exceso, para aquellos inclusive que se burlan por la entrega que nos damos, con la que nos damos, por darlo hasta lo que no tenemos y más allá de nuestras fuerzas. Señor, reivindica a tus santos, dale, Señor, conforme a lo que han capitalizado en ti, por lo que han invertido, dales más entendimiento, que es lo que necesitamos. Te alabamos, Rey.
te bendecimos y te honramos por lo que has descubierto en esa cruz, por lo que has experimentado, pero también por lo que has prometido. No habrá huérfanos en tu Sión, habrán hijos y se tendrán el primer gen, el primero, el que te experimentó en el principio. Te bendecimos, Dios. Amén. Amén.